Hola, mi nombre es Dolis Mercado y hoy les voy a hablar sobre la introducción al telencéfalo. Empezamos hablando sobre los surcos y circunvoluciones del lóbulo occipital. En la cara medial nos encontramos con la cisura calcarina, de dirección transversal. La importancia de este surco radica en que alrededor de sus labios inferior y superior nos encontramos con el área visual primaria. En la cara lateral nos encontramos con el surco occipitolateral de dirección transversal. Ahora pasaremos a hablar sobre las circunvoluciones, donde nos encontramos con las circunvoluciones occipitales inferior y superior, creadas por el surco occipitolateral. En la cara medial nos encontramos con la circunvolución cuña, que está ubicada posterior a la circunvolución precuña. Y por último nos encontramos con la circunvolución lingual, que está situada por debajo de la cisura calcarina. Ahora hablaremos sobre la funcionalidad visual. El lóbulo occipital está involucrado con el procesamiento visual, por lo que ciertas áreas de estructura están implicadas, como la corteza visual primaria o B1. Esta recibe información directa de las células ganglionares de la retina a través del nervio óptico. Este es el principal sitio de procesamiento visual. También nos encontramos con la corteza visual secundaria o B2, la cual está involucrada con el procesamiento e integración visual, además de que expande la información recibida de B1. Y por último nos encontramos con la corteza visual estrasteada. Aquí hay una diversidad de regiones que realizan funciones especializadas en la percepción visual. Pasamos a hablar sobre los surcos y circunvoluciones del lóbulo temporal. En la cara externa hay dos surcos de dirección transversal y paralelos al surco lateral, llamados surco temporal superior, que delimita el área 41 y 42, que corresponden a las áreas auditivas primarias. Y también nos encontramos con el surco temporal medio. Luego nos encontramos con el surco occipitotemporal y el surco peleoneocórtico. Ahora pasamos a hablar sobre las circunvoluciones. En la cara externa nos encontramos con la circunvolución temporal superior, que aloja el área primaria auditiva y se encuentra entre los surcos lateral y temporal superior. Luego nos encontramos con la circunvolución temporal media, que va debajo de la circunvolución ya mencionada, e inferior a esta nos encontramos con la circunvolución temporal inferior. Y por último nos encontramos con las circunvoluciones occipital temporal lateral y medial. Ahora vamos a hablar sobre la funcionalidad auditiva. En esta está involucrada el lóbulo temporal, pues tiene un papel crucial en, en el procesamiento auditivo, por lo que también están involucradas ciertas áreas o estructuras, como las siguientes: la área auditiva primaria o A1, que es el sitio central del proceso inicial de la información auditiva. A1 presenta una organización tonotópica, donde diferentes frecuencias de sonido son representadas en regiones concretas de la corteza. Luego nos encontramos con la corteza auditiva secundaria o A2. La A2 es la responsable de procesar información auditiva más compleja. Y por último, el lóbulo temporal presenta áreas de asociación auditiva que se encargan de integrar la información auditiva con otros aspectos de procesamiento cognitivo. Ahora hablaremos sobre los surcos y circunvoluciones del lóbulo parietal. En la cara externa se encuentra el surco postrolándico, de dirección vertical, paralelo y posterior a la cisura de Rolando, y está situada en las áreas 1, 2 y 3. Y por último nos encontramos con el surco intraparietal, de dirección transversal y delimita con el surco anterior. Bueno, ahora hablaremos sobre las circunvoluciones. Nos encontramos con la circunvolución posrolándica, que se ubica entre el surco posrolándico y el surco rolándico y el surco de Rolando. Bueno, aquí concierne en el ónculo sensitivo. También nos encontramos con la circunvolución parietal superior, que está determinada por el surco intraparietal, por la parte de arriba del surco, y la circunvolución parietal inferior, que está situada por debajo de dicho surco. Bueno,
Esta circunvolución está formada por dos circunvoluciones, singular y supramarginal. Ahora pasamos a hablar sobre la funcionalidad táctil. Aquí, está, aquí se relaciona con el lóbulo parietal, que está involucrado en el procesamiento táctil. Al igual que con los otros lóbulos, participa en ciertas áreas y estructuras, como la corteza somatosensorial primaria o S1. La S1 presenta una organización somatotópica, donde diversas partes del cuerpo están representadas en áreas concretas de la corteza. Este sitio es el principal procesamiento de información táctil. Luego nos encontramos con la corteza somatosensorial secundaria o S2. Esta está involucrada con el procesamiento de información táctil más compleja. Y por último nos encontramos con el giro poscentral, que está implicado en la integración de información somatosensorial con los otros aspectos de procesamiento cognitivo. Ahora hablaremos sobre los surcos y circunvoluciones del lóbulo temporal, del lóbulo frontal. Aquí nos encontramos con la cisura precentral, la cual aparta el área 4 de Brodmann del área 6 cortical y es paralela a la cisura de Rolando. En la parte posterior está la circunvolución prerolándica, que está ubicada entre la cisura de Rolando y la cisura prerolándica. Además, es funcionalmente el área 4 de Brodmann. También nos encontramos con la circunvolución frontal superior, que surge por encima del surco frontal superior y está situada en la cara medial del hemisferio. También nos encontramos con la circunvolución frontal media, que está situada entre la cisura frontal superior e inferior. Y por último nos encontramos con la circunvolución frontal inferior, que está situada debajo de la cisura frontal inferior. Ahora hablaremos sobre los surcos y circunvoluciones de la corteza prefrontal. Esta presenta dos surcos transversales llamados el surco frontal superior y frontal inferior. En la cara lateral del hemisferio se encuentra la circunvolución frontal media, que está situada entre la cisura frontal superior e inferior, y la circunvolución frontal inferior, que está por debajo de la cisura frontal inferior. También nos encontramos con la circunvolución frontal superior, que aparece por encima del surco lateral superior y se sitúa en la cara medial del hemisferio. Ahora hablaremos sobre la funcionalidad ejecutiva. La funcionalidad ejecutiva de la corteza prefrontal es esencial para la toma de decisiones y el control cognitivo, lo que hace que estas funciones se dividen en áreas estructuras como las siguientes: la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial. Estas se relacionan con la inhibición. Esto implica la capacidad de suprimir respuestas automáticas y dirigir la atención hacia metas importantes. Luego nos encontramos con el córtex orbitofrontal y el cingulado anterior, que está implicado en la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar entre diferentes reglas o tareas según sea necesario. Luego nos encontramos con la corteza prefrontal dorsolateral, y que está también involucrada en la memoria de trabajo, la cual implica la capacidad de mantener y manipular activamente información importante de una tarea que se esté realizando o esté en curso. También nos encontramos con la corteza prefrontal dorsolateral, el córtex orbitofrontal y el córtex cingulado anterior, que están involucrados en la planificación y organización. Estos involucran la capacidad de formular y llevar a cabo los planes de manera efectiva. Ahora hablaremos sobre la funcionalidad motora. La funcionalidad motora de la corteza prefrontal. Esta funcionalidad está involucrada en la organización y realización de movimientos voluntarios complejos, por lo que diversas áreas están implicadas, como la corteza motora primaria, que es responsable de la ejecución directa de los movimientos
Luego nos encontramos con la corteza motora suplementaria, que tiene un rol importante en la planificación y coordinación de movimientos complejos. Y también nos encontramos con el área motora promotora, que participa en la organización de movimientos complejos y en la integración de la información motora y sensorial. Ahora hablaremos sobre la ínsula. Este es un eje de conexión entre el sistema límbico y el neocortés. También es conocido como el quinto lóbulo cerebral. Esta está situada en la profundidad de la cisura de Silvio. Esta se divide en dos regiones, la ínsula anterior y la ínsula posterior. La ínsula anterior, su función está más encaminada a la unificación emocional de las experiencias y las percepciones, mientras que la región posterior está sujeta al control de las vísceras y los órganos internos. Ahora hablaremos sobre la funcionalidad psicológica de la ínsula. La ínsula desempeña una gran variedad de funciones en el cerebro humano. La ínsula está implicada en la regulación emocional y en la percepción de las emociones, pero en particular la zona anterior, ya que esta se relaciona con la percepción y el procesamiento de emociones sociales como la empatía, así como la regulación emocional y la toma de decisiones basadas en estas emociones. Al estar implicadas en esta acción en particular, en la evaluación y comparación de las opciones basándose en la información sensorial y emocional. Por otra parte, la ínsula está involucrada en la percepción de la información sensorial. Además, la ínsula posterior delega la integración sensoriomotora para el control motor y la coordinación. También, también esta estructura de la corteza cerebral está relacionada con el procesamiento de las señales sociales no verbales. Y por último, la ínsula de Rey está relacionada con la regulación de la actividad autónoma y en la interacción entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Muchas gracias.